Hay narrativas que nos han sido impuestas desde hace siglos, cimientos sobre los que la ciencia y la religión han construido nuestra comprensión del tiempo y la evolución humana. Pero, ¿qué ocurre si estos cimientos están agrietados o son insuficientes para sostener la verdadera historia de nuestro planeta? Las leyendas ancestrales nos hablan de criaturas de proporciones descomunales que florecieron hace cientos de millones de años en un mundo que ya no existe. Imaginemos, por un momento, un planeta sin la inclinación actual de su eje, un lugar donde las condiciones ambientales eran iguales y templadas durante todo el año, extendiéndose uniformemente desde el Ecuador hasta los confines del norte y el sur. Bajo estas condiciones ideales e idílicas, todo lo que habitaba la Tierra alcanzaba tamaños inimaginables, desde criaturas prehistóricas gigantes que lentamente, con el tiempo y un cambio drástico, se transformarían en las aves que vemos hoy, hasta la vegetación monumental que lo sustentaba. La pregunta que inevitablemente surge es: ¿qué evento catastrófico pudo haber provocado este cambio tan drástico, esta contracción de las formas de vida, y por ende la inclinación del eje terrestre? Hoy, la evidencia de esta era perdida y monumental no ha desaparecido por completo, simplemente ha sido sistemáticamente disfrazada, argumentada o simplemente descartada como meras formaciones geológicas ordinarias. Nos enfrentamos a la posibilidad de que no solo los árboles crecieran a alturas que hoy desestimamos como imposibles, sino que la historia de la civilización humana misma se extienda por incontables millones de años, un concepto que haría temblar la cronología actualmente aceptada en su núcleo. Estos son los enigmas silenciosos de la historia oculta de la Tierra, y siento que la posibilidad más convincente para reflexionar sobre este mundo perdido tiene que ver precisamente con sus gigantes vegetales. Bienvenidos a La mirada del vigilante. Profundizar en la historia oculta de los árboles gigantes de la Tierra es adentrarse en un reino donde la realidad supera con creces lo que la ciencia convencional está dispuesta a admitir, un lugar donde los remanentes petrificados de un pasado inimaginable se alzan como monumentos silentes ante la ceguera paradigmática. La evidencia, en muchos casos, se encuentra ante nuestros ojos, aunque se nos insista en que no veamos más allá de la explicación oficial y la negación plausible. Tomemos como ejemplo la asombrosa formación conocida hoy como Devil's Tower, ubicada en Wyoming. Esta antigua anomalía ha sido apasionadamente debatida. Algunos aseguran que se trata del resultado de actividad volcánica subterránea que se solidificó y luego quedó expuesta, mientras que otros argumentan que es producto de diversos procesos geológicos, pero todos ellos coinciden en una sola cosa, que es cualquier cosa menos un árbol. Sin embargo, la premisa de que Devil's Tower fue en efecto un árbol petrificado de proporciones colosales es altamente convincente, pues si lo fue, habría alcanzado alturas estimadas de no menos de 2 millas, elevándose hasta los cielos. Además, la formación rocosa que la compone presenta una superficie que ciertamente es reminiscente de la corteza de un árbol. Mientras que muchos se aferran a las comprensiones tradicionales del pasado, desestimando la capacidad de la vida vegetal y animal para alcanzar tales dimensiones, otros investigadores han descubierto remanentes de árboles antiguos con una circunferencia de más de media milla. Este dato choca directamente con la suposición científica de que la altura máxima de un árbol es de 425 pies desde el suelo, altura en la que la gravedad supuestamente supera la capacidad del árbol para bombear nutrientes. Es evidente que las condiciones de aquel mundo perdido permitieron a la naturaleza desafiar las leyes que hoy consideramos absolutas. La magnitud de esta vegetación perdida se revela aún más claramente en las Black Hills de Dakota, donde se pueden encontrar restos petrificados de estos organismos colosales. Afortunadamente, en las Black Hills, estos restos prehistóricos lograron evitar el diluvio de sedimentos que en otras partes del mundo ha enterrado la evidencia bajo metros de tierra. Allí, los árboles petrificados que, en vida, habrían competido en altura con muchos de los modernos rascacielos actuales, nos dan una perspectiva rara y natural de la inmensidad de la vida silvestre antigua de la Tierra. Inaugurada al público en 1929, la evidencia se extiende a una isla entera de 50 por 100 millas cubierta por los restos perfectamente conservados y petrificados de un bosque alguna vez gigantesco.
Joseph C. Bennett de BeholdGiants.com afirmó que este es solo el comienzo de una asombrosa documentación que, si se abraza, causará una gran conmoción, tanto en las comunidades científicas como en las religiosas. Este cataclismo no solo redujo la escala de la vida vegetal, sino que redefinió la existencia misma de los seres vivos. Si los dinosaurios, esas criaturas que asociamos con la era jurásica, solo podían sobrevivir con fuentes de alimento igualmente enormes, y si lentamente se transformaron hasta convertirse en las aves que vemos hoy, la fuerza que reestructuró el planeta debió ser inmensurable. Pero la evidencia de este cambio drástico y la posterior negación de un pasado monumental no se limitan a los restos botánicos, se extienden a la propia historia de la civilización humana, incrustada en los estratos geológicos que datan de la misma época de estos gigantes perdidos. A lo largo de los siglos, en las profundidades de las minas de la Tierra, independientemente de su tipo o profundidad, han salido a la luz innumerables reportes de descubrimientos inexplicables y desconcertantes. Estas fascinantes historias, a menudo transmitidas solo de boca en boca, suelen ir acompañadas de relatos de cómo estos artefactos fueron incautados, destruidos o simplemente enterrados de nuevo. En nuestro canal hemos compartido hallazgos como el caso de la campana de Dorchester o la olla de hierro, ambos encontrados en depósitos de carbón que supuestamente datan de cientos de millones de años. El siguiente hallazgo, ocurrido en 1918, no es una excepción a esta increíble línea de descubrimientos que desafían la cronología. En algún lugar de Estados Unidos, mineros de carbón tropezaron con un objeto extraño y duro en el centro de una enorme capa de carbón. En el corazón de esta veta, datada de unos 300 millones de años, excavaron lentamente lo que pronto se dieron cuenta de que era un tocón de árbol entero e intacto. La presencia de un tocón completo en la veta de carbón fue un evento sin precedentes, ya que las capas de carbón generalmente se forman a partir de vegetación antigua descompuesta. Aunque los geólogos realizaron investigaciones exhaustivas sobre la edad del tocón y el ecosistema en el que prosperó, los resultados nunca fueron publicados públicamente. Sin embargo, lo más llamativo del tocón y lo que plantea las preguntas más profundas es la fractura limpia en el tronco. Si el árbol hubiera caído naturalmente, este corte limpio no estaría presente. Parecía como si el tocón hubiera sido derribado por un hacha. De probarse esta hipótesis, se habría aniquilado la cronología actualmente sostenida con respecto a los desarrollos técnicos de la humanidad. ¿Por qué el tocón no se convirtió en carbón y por qué parece haber sido cortado artificialmente? Estos artefactos, como el martillo de Londres, cuyo mango se ha petrificado y ha comenzado a convertirse en carbón, o la rueda de carro hallada en Rusia, incitan a pensar que la civilización humana podría ser muchos millones de años más antigua de lo que se piensa, o que el proceso mismo por el que se forma el carbón ha sido completamente... El hallazgo de la rueda de carro en Rusia es particularmente revelador del patrón de ocultamiento que enfrentan estas anomalías. En las profundidades de la ciudad de Donetsk, dentro de la región de Rostov, Rusia, en un vasto fundamento de arenisca conocido como el escudo de roca de la edad carbonífera, que tiene entre 300 y 360 millones de años, se pueden encontrar distribuciones de carbón de coque de la misma antigüedad. Asombrosamente, el señor Kazavskin descubrió en el techo de este pozo de carbón la huella de una rueda de carro, una impronta que, sin duda alguna, se hizo antes de que la roca se hubiera formado a su alrededor. Él era un capataz extremadamente experimentado en ventilación e ingeniería de seguridad, especializado en pronóstico sísmico, y afortunadamente tomó varias fotografías de su milagroso y oculto descubrimiento antes de informarlo y solicitar una evaluación científica. Al darse cuenta de las implicaciones de su hallazgo, su jefe notificó a los propietarios de la mina con la esperanza de preservar el artefacto para su análisis. Sin embargo, para gran sorpresa de su jefe, estos exigieron que continuara el trabajo a través del pozo para que pudiera ser posteriormente inundado. Lamentablemente, esto fue lo que ocurrió, haciendo imposible una mayor exploración del sitio. Este objeto, junto con otros, podría haber sacudido nuestra comprensión de la historia mundial si se hubiera permitido un análisis científico. Este patrón de supresión sistemática, donde se aprovechan vastos recursos y mano de obra para ocultar hechos al mundo, nos obliga a continuar exponiendo estas historias, especialmente cuando tenemos testigos convincentes y evidencia inconfundible de encubrimiento. Ningún artefacto personifica mejor la lucha entre la evidencia irrefutable y la negación científica que la bulla de Fisher Canyon. Este artefacto, que en sí mismo es solo un trozo de carbón, fue descubierto a principios del siglo XX por John T. Reed, un hombre que ya había confirmado leyendas indígenas americanas sobre una raza de gigantes pelirrojos. Cuando John Reed encontró la huella de Fisher Canyon, reportada en una capa de carbón datada en más de 15 millones de años, inmediatamente silenció a escépticos y evolucionistas de todo el mundo. Lo que hace que esta evidencia sea tan poderosa
es que la fotografía microscópica realizada por el Instituto Rockefeller, que presumiblemente intentaba desacreditar el hallazgo, confirmó en realidad que era una huella de talón de un zapato cosido a mano. La fotografía mostraba claramente la presencia de 2 hileras de puntadas a lo largo del borde de la suela, con las torsiones del hilo claramente visibles. Además, el lado derecho del zapato parecía más desgastado que el izquierdo, lo que indicaba que se había usado en el pie derecho. Los cristales de sulfuro de mercurio recogidos durante el análisis solo sirvieron para confirmar la enorme antigüedad de la huella fosilizada. Ante la abrumadora cantidad de evidencia concluyente, Samuel Hubbard, del Museo de Arqueología de Oakland, California, se vio obligado a declarar a la prensa que la gente de hoy todavía no es capaz de hacer este tipo de zapato y que los detalles del lío probaban que era estrictamente obra del hombre. Enfrentar este tipo de evidencia indica que en el momento en que se sospecha que existían artrópodos incivilizados, hace millones de años, existían personas con alta inteligencia. Sin embargo, la historia de esta huella de zapato, que por años se mantuvo silenciosamente esperando en la parte trasera de las colecciones de los museos para arrojar una tremenda duda sobre el pensamiento tradicional, tuvo un final predecible. La huella convenientemente desapareció hace unos años, a pesar de ser simplemente un trozo de carbón. Los resultados de las pruebas del Instituto Rockefeller se desvanecieron posteriormente, aunque afortunadamente las citas de Hubbard se conservan en archivos de prensa de todo el mundo. La historia oficial, por su parte, no tiene ninguna explicación real para ello, y lo mejor que cualquier científico o antropólogo convencional puede hacer es simplemente ignorar la evidencia y concluir que se trata de una mera formación natural. Al contemplar las dimensiones de estos árboles petrificados y la antigüedad incomprensible de los vestigios humanos, nos vemos obligados a cuestionar no solo la cronología impuesta, sino la naturaleza misma de nuestra realidad y el velo de ignorancia selectiva que nos ha impuesto. La historia oficial es un constructo frágil sobre un pasado de titanes y de ingenio inmemorial. Un pasado que se niega a permanecer enterrado, emergiendo en forma de carbón, piedra y leyenda, esperando ser reconocido. Si el árbol más grande que aún vive en la Tierra está tan fuertemente protegido que pocos tienen acceso a él, y si aquellos que obtienen ganancias por ciertas creencias sobre nuestro pasado tienen más interés en talar las secuelas grandes y muy antiguas que en permitirles permanecer como prueba viviente de lo que la naturaleza puede alcanzar, dadas las condiciones ideales, la lucha por la verdad no es solo una disputa académica. Es una batalla por la conservación de nuestra herencia real y la liberación de la historia que nos ha sido robada. El acto de investigar estos misterios, de negarse a aceptar explicaciones superficiales o la negación plausible, es en sí mismo un acto de resistencia contra el olvido impuesto. Quizá el verdadero desafío no sea desenterrar los artefactos perdidos y escondidos, sino desenterrar en nosotros mismos la voluntad de la humanidad para aceptar que éramos y podemos ser mucho más grandes y antiguos de lo que la historia canónica ha dictaminado. La evidencia, ya sea un tronco cortado de 300 millones de años, una huella de zapato de 15 millones de años o una impronta de rueda de carro en roca carbonífera, es un recordatorio constante de que nuestra cronología se ha quedado peligrosamente corta y de que hay un mundo perdido esperando ser plenamente redescubierto. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.